Muy bien, vamos a continuar, si les parece, con el ejercicio que teníamos desde la clase. ¿Perdón? Bueno. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? En esta parte. Entonces ya habíamos sacado, vamos a continuar con el ISR por aguinaldo prima ocasional, ahí nos habíamos quedado. Entonces pasamos el aguinaldo grabado a esta parte. Y la prima vacacional grabada, que son las que están en la parte de arriba. ¿Bien? Aguinaldo y prima vacacional. Perfecto. Y sacamos la suma. Las dos, que es la remuneración. ¿De acuerdo? Y aplicamos las fracciones, ¿no? La fracción 1, la remuneración entre 365 por 30.4. Aquí ya está el uso. Es el que habíamos puesto aquí arriba. Es el mismo, entonces sumamos la fracción 1 más el uso. ¿Vamos bien? Estos dos valores, bueno, este valor lo pasamos arriba al cálculo de impuestos de la fracción 2 en el rubro de aguinaldo prima vacacional. Y calculamos con la tabla 3, ¿verdad? Sí. ¿Se calculó? Para la fracción 3, pues comparamos este ISR. ¿Verdad? Lo hacemos abajo. ISR por aguinaldo prima vacacional con el pues. Y la fracción 3, pues aquí al que marca dividir, pues aquí está la función de truncar. Dividimos la fracción 3 entre la fracción 1. Y el resultado, multiplicamos la remuneración por la tasa. Sería el ISR a retener.
CISR a retener, pues hay que subirlo al concentrado de impuestos. En la apartado de aguinaldo premio ocasional. Y aquí pues ya llevaríamos 40.693.41 la suma de. ¿Sí? 694 nada más. Sí le puso aquí la función de truncar. ¿Seguro? Y la 21.36 es el porcentaje. 35. Bueno, pues si quieren que nos dé igual, pues lo que podemos hacer aquí es redondear. Pónganle eso. Era 2 decimales. Digo, por si no les dio 21.36 la tasa. Y dicen que tienen los mismos datos, porque ahí aunque tengan poquitos centavos, luego sí la diferencia. Porcentaje, entonces sí modifica el impuesto de una manera importante. Es en la fracción 3 donde hay que poner redondear. Entonces ya con eso le debe cuadrar. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? Seguimos con el ISR por liquidación. Ya saben, hay que pasarlo arriba a la parte de concentrado, ¿no? En el ISR por liquidación, la liquidación grabada y el total de la liquidación grabada, le vamos a adicionar las vacaciones. ¿No? Y ese sería el ingreso total base por liquidación. La tasa efectiva es el ISR bruto del USMO sobre el ISR bruto del USMO sobre el. Estos datos los tengo arriba, nada más hay que usar la función de truncar para sacar esto. Vamos aquí, el cálculo, y aquí está el USMO, ISR bruto, entre el 0,4. Y esta es la tasa que ponemos aquí para el ISR. Hasta ahí vamos a todos, chicos. Este valor lo pasamos al concentrado de impuestos e ingresos en el apartado de liquidación. Y con eso pues ya tenemos el total de 63.863.66. Muy curioso, ¿no? Porque tiene 111.000 de sueldo y tiene 63.000 de impuestos, ¿no? O sea, como el 60%, ¿no? Por ahí más o menos. Un poquito como el 55%. Está curioso.
Claro, obviamente faltan todas las prestaciones, ¿no? Pero sí. ¿Bien hasta ahí alguna duda? Pues, con esto concluimos el patrón A, ¿verdad? Y obviamente pues comenzamos de inmediato con el patrón B. La idea es que pues, hoy tenemos que terminar todo el ejercicio, que mañana es el examen, ¿de acuerdo? De 3 a 9, por los que tengan otra clase, pues hay que realizar el examen, supongo yo. ¿De acuerdo? En el 25. O sea, el laboratorio. Bueno, pues vámonos pues al patrón B, si les parece, ¿verdad? Y este pues obviamente comienza desde el sueldo. Así. Comenzamos desde el sueldo, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? De este ejercicio. ¿De acuerdo? Dice que para el patrón B son 5,294, ¿verdad? El total del sueldo del patrón. 5,294 está mensual, para hacerlo quincenal, pues lo dividimos entre dos, ¿verdad? Y ahí sacamos el grabado. Bien, sacar la suma también. Dice que para el patrón B en los datos, ¿verdad? Tiene 12% premio de existencia y 13% de control. Para el fondo de ahorro es el 10%. Y vales de despensa 21%, debajo. Y está la ayuda para renta. Que para este caso dice que son 2,500. Y becas educativas por 1,200. Los montos están mensuales. Así están los datos, ¿verdad? Tenemos uno de los datos de previsión social aquí abajo y arriba los datos de los ordinarios. Bueno, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Vamos a sacar los porcentajes, ya saben, los porcentajes los sacamos sobre el sueldo. El 12% para previa de asistencia y el 13% para previa de. Recordar que pues todo esto es grabado, no hay exención para esos cursos. Ahí vamos ya todos, chicos. Sacamos, ya saben, ahorita con estos datos vamos a sacar la previsión social, ¿no? Es el siguiente concepto que nos trae. 21% por vales de despensa, del sueldo, obviamente.
Ahí son 2.500, pero recuerden que son mensuales, entonces para hacer los quincenales, los dividimos entre 2. Y obviamente pues serían 200. ¿De acuerdo? Y ese es el total de previsión social. Para que la previsión social es una UMA quincenal. Vamos a comparar este valor con una UMA quincenal para comprobar si el valor es mayor. Si es menor, pues ya saben, no hay, pues no hay necesidad de seguir calculando porque pues ya todo está exento. Pero si es mayor que una UMA quincenal, pues entonces sí hay que calcular qué es lo que más conviene. Pues una UMA quincenal, pues 96.22 por, ¿no? La primera determinación. Y obviamente comprobamos que la previsión social es mayor a una UMA quincenal. El mayor, bueno, pues porque son 2.405 contra 1.443. ¿Correcto? Si el signo les da invertido, o sea, que les diera menor que 1.300 pesos, ya sigas calculando. Todo está exento. ¿Eh? No hay necesidad de seguir calculando. ¿Dónde? Si es menor o igual. O sea, si tuvieras hasta 1.443.30, pues todo está exento, o sea, no hay problema. ¿Sí? Si da como en este caso mayor la previsión social, entonces sí tienes que determinar qué te conviene más, exentar una UMA quincenal o el complemento de 7. ¿Perdón? Y obviamente pues comparo esto con el valor de los ingresos por sueldos. ¿Cómo saco los ingresos por sueldos? Bueno, es la suma de lo que tengo aquí de sueldos hasta esta parte. ¿Perdón? Hasta la parte de, que son los 3.308.70. ¿Vale? Eso es lo que me da por sueldos. Entonces, esto lo voy a comparar con 7 UMAs quincenales. Ya tengo una UMA quincenal, pues para sacarla por 7, nada más la multiplico por 7 para hacerla, para sacarla por 7. ¿De acuerdo? Pues ahí ya me dan 10.103.10. Y aquí obviamente pues tengo que hacer una comparación para ver si esto es mayor a 7 UMAs, ¿de acuerdo? Que obviamente pues aquí se está viendo que no es mayor a 7. Si fuera mayor a 7 UMAs, pues ya no tengo la opción de una UMA, ¿no? Pues si yo tengo un ingreso por sueldo mayor a 10.103.10, ya nomás hay una opción, ¿vale? En el caso de que sea inferior el sueldo, entonces tengo dos opciones. Uno, el complemento de 7 UMAs o una UMA, ¿vale? Entonces aquí, exento por previsión social, el primer supuesto es una UMA quincenal. Es el primer supuesto. Una UMA quincenal, pues ya la tengo aquí, no tengo que volver a calcular, ¿verdad? Si alguien la calcula, pues vamos a ver, ¿sí? Y saco el complemento de 7 UMAs, ¿sí? Que para sacar el complemento de 7 UMAs, voy a restar, ¿sí? 7 UMAs quincenales voy a restar el total de ingresos por sueldos y salarios. Y la diferencia de estos dos conceptos, pues es el complemento de 7 UMAs. Ese es el complemento de 7 UMAs. ¿Correcto? Y obviamente, pues este complemento de 7 UMAs quincenales, lo paso para acá.
Pues aquí puedo tomar, obviamente, el mayor de los dos. Obviamente, pues eso. La función de más. Y es hasta ese monto, ¿verdad?, que podría tomar. Sin embargo, yo tengo previsión social por 2,405. Pues va a ser el valor que voy a poder tomar. O sea, yo tengo para exentar hasta 6,794, ¿de acuerdo? Pero pues el valor me da de previsión social 2,405, pues ese va a ser el exento por previsión social. No puedo poner 6,700 porque me daría negativo, ¿verdad? Entonces ya saben que las exenciones nunca pueden provocar que me dé negativa la cantidad. Entonces exento el total de previsión social, ¿vale? Entonces estos valores los pasamos arriba a la nómina. Con este registro. Total de previsión social es la suma de los tres conceptos. ¿Sí? Y exento por previsión social es el mismo monto. Recuerda que yo tengo para exentar hasta 6,700, pero pues no me alcanza. Esta es la primera figura. ¿Tienen hasta ahí alguna duda, chicos? Previsión social. Como han visto, bueno, en el caso del patrón A, pues esos son los más altos, en algunos casos nos está dando que es mejor, es pues, aplicable una a una, y en el caso del patrón B, cuando solo son más bajos, pues te da siempre el complemento de 7 unas, ¿no? Como que así están más o menos los ejercicios. ¿Vale? Y por último, pues ya sacamos el fondo de ahorro. El fondo de ahorro pues, es solamente el 10% del sueldo. Todo está exento. Todo está exento. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Vámonos pues a la extraordinaria, ¿verdad? En este caso, esta extraordinaria dice que es del mes de septiembre, ¿verdad? Calcular horas extras, dobles, triples, días de descanso y después días que no son. ¿De acuerdo? Pasamos de los datos, obviamente, cuánto es el total de horas extras, ¿verdad? Tenemos. Ahí vamos todos. Sacamos el total de horas extras, ¿verdad? Que es la suma lineal de los cuadros, ¿verdad? 3 más 3, 5 y 3, 8 y una 9. Luego para la segunda serían 4 más 1, más 2, 6, 2, 8 y 2, 10, 11. ¿Correcto? Recordar que dobles son 9, o hasta 9, y triples por las que excedan de 9. Pero las exentas, ¿verdad? Que serían 2, 3, 3, total 8. Y en la segunda serían 3, 1 y 1. Total 5.
¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Les parece que comencemos a integrar el valor de horas extras? O sea, en el salario diario tenemos el salario quincenal, que lo dividimos entre 15, ¿verdad? Para sacarlo. Y obviamente, pues, el valor para sacar las horas extras dobles, salario diario, entre 8 horas extras por 2 para hacer las dobles y por 9, ¿verdad? Que son las primeras que tenemos como horas extras. ¿Listo? Para la segunda semana, el salario diario, entre 8, jornada, para una jornada diurna, por 2 para que sean dobles y por 9. ¿Verdad? Ya saben que tenemos dos formas de exención, que una es el 50% del concepto y la otra es 5 unos, ¿verdad? ¿Sí? Exento para pobres y exento para ricos. Entonces, sacamos el 50%, salario diario, entre 8 por 2, por 8 por 50%. Y para la segunda, salario diario, de 8 por 2, por 5 por 50%. Y obviamente pues exentamos el 55 humos, unos 96,22%. Aquí tomamos el menor de los dos. Y este valor lo pasamos al exento. No, entonces, esta es la del 2022 porque ya esto es en septiembre. En la de enero se toma la del año pasado. La diferencia. Y hasta ahí vamos a todos bien, chicos. Ahora lo pasamos arriba a la nómina extraordinaria de septiembre. Los extras dobles. Entrada. Y obviamente sumamos la extraordinaria de septiembre con el ingreso ordinario. ¿Correcto? Ya hasta ahí vamos todos bien, chicos. Vámonos pues con las horas extras triples, ¿no? Los extras triples, que para este caso, la primera semana tenemos 0 y la segunda tenemos 2. Entonces, 0. Y para la segunda semana serían 2 horas extras triples. Entre 8 por 2, por 3 y por 2.
Y nos pegamos todos estos. Este valor lo pasamos arriba a la nómina extraordinaria. Obviamente ya sería recordar que las horas extras triples ninguna tiene exención. En la circunstancia, pues poner exención en horas extras triples. ¿Tiene hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? Vamos al siguiente concepto, que son los días de descanso. Días de descanso. Tenemos 2 días de descanso trabajados en el patrón B. ¿Correcto? Pues vamos a ver. Salario diario por 200% por 2. Salario diario por 200% por 2. Y el exento, pues, es el 50% del concepto o 5 UMAS, lo que resulte menos. Y el 50% del concepto y 5 UMAS, 96.22 por 5, pero por 2, ¿verdad? Por 2 días de descanso. Tomamos el menor de los 2. Y es el que pasamos al extremo. Vamos por bien, chicos. ¿Dudas al respecto? Este valor, muy bien, lo pasamos a la nómina extraordinaria de descanso. Y el siguiente sería días festivos. Que dice que tenemos un día festivo en septiembre. ¿Vale? Serían 176.47 por 200% por. ¿Verdad? Igual que el anterior, pues tenemos exento el 50% del concepto o 5 por 50%, o en su caso por 5, 96.22 por 50. Por 12. Lo pasamos al exento. Hasta ahí vamos todos bien, chicos. No olviden pasarlo a la extraordinaria de septiembre. Y bueno, vayan viendo las sumas, a ver si les cuadra con lo que llevamos hasta ahí, ¿no? Si no, si hasta ahí ya no les va dando, pues ya se pone la cosa muy seria. Y nos quedan las primas dominicales, ¿eh? Primas dominicales dice que son 2 en el mes de septiembre. Entonces, 176.47 por 25%, que es el valor de la UMA, pero por 2 primas dominicales. Evidentemente aquí, jóvenes, recuerden que tenemos una UMA por cada domingo laborado, pero pues es que ni siquiera se alcanza una sola UMA, ¿no? Ahí son 2, pero una sola no alcanza, ¿no? 96.22 una UMA
Y tenemos 88 24. Entonces lo que hacemos es que, ok, acento, ¿no? Okay. Muy bien. Hay que decir, pues son 180, pues sí, hasta ahí le daba, ¿no? La verdad es que no alcanza con el total. Pues exentas por. Y ahí ya tenemos pues el ingreso ordinario y el ingreso extraordinario el mes de septiembre. ¿Hay alguna duda, chicos? Sí. Son 170 y salario diario entre 8 por 2 por 5 exentas y por 50%. ¿A qué? Sí, claro. Sí, ya le eché por así. Ahí están las dos nóminas, la ordinaria y la extraordinaria. Obviamente, pues estos ya los pasamos, estos dos cálculos los vamos a pasar al cálculo del ISR, ¿verdad? ¿Sí? Ese, acuérdense que lo dejamos en el patronato para tener toda la liga de todos los cálculos. Y recordar que obviamente en septiembre tenemos que hacer ajuste del subsidio para el empleo por razones de los ingresos adicionales que se tienen en ese mes. ¿De acuerdo? Las quincenales no es común que dé ajuste, pero cuando tienes pagos adicionales, luego sí te da ajuste del subsidio, entonces tienes que calcular. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está el patrón A, ya terminado, y vamos a comenzar con el patrón B, la ordinaria y la de septiembre. ¿Eh? El ordinario, 3.308.75 y septiembre, pues son los 4.477. Aplicamos la tarifa 15. Bueno. Pues bien, chicos. Calculamos pues el ajuste del subsidio para el empleo. ¿Verdad? Recuerda que el ajuste es para estas dos quincenas. Entonces aquí sacamos la suma. La suma pues no es otra cosa más que la suma lineal de los dos periodos quincenales. ¿De acuerdo? Y luego el ISR
El total va a ser el mismo. En la suma de los dos periodos quincenales. ¿De acuerdo? Y luego, pues, sacamos el subsidio para el empleo de acuerdo con la tabla número 3. ¿De acuerdo? Eso es lo único que varía en este cálculo en el ajuste del subsidio. ¿Vale? Estamos pues sobre 7,786,61 y obviamente pues el SUPE pues ya es 0 a ese monto. ¿De acuerdo? Entonces pues obviamente tenemos ajuste del subsidio. ¿Por qué? Porque le correspondería 0, ¿verdad? Yo le había otorgado 125, ¿vale? Entonces, el ajuste del subsidio para el empleo pues va a ser por todo el subsidio que yo le había pagado. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues una resta. ¿Sí? Como lo hacíamos en el subsidio, ¿no? Acá en el subsidio lo poníamos a un lado. Si alguien quiere insertar una columna y ponerlo al lado, pues da igual. Yo me lo pongo aquí abajo. Entonces, la misma fórmula, restamos el total mensual menos el que se le pagó. Si les da negativo, quiere decir que hay ajuste de subsidio. Si les da positivo, no hay ajuste de subsidio. ¿Vale? Les voy a dar las dos cosas, ¿no? Pero en este caso, pues sí dio negativo, ¿no? Al restar el mensual con lo que yo pagué de subsidio. Era lo mismo que veíamos en el primer ejercicio que vimos, ¿no? El ejercicio de SUPE. Cuando nos daba negativo, pues simplemente había que cobrárselo al cliente. Y obviamente, como se lo cobramos, se considera que es ISR retenido. ¿De acuerdo? ¿Vamos todos bien, chicos? Muy bien. Pues de acuerdo con los datos, este trabajador está dado de alta desde septiembre hasta diciembre. Sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses. ¿Cuántas quincenas? 8, ¿verdad? Entonces tendríamos ahí 7 más 1, ¿verdad? Tenemos una extra o una especial. Una extraordinaria. 7 y 1. Total 8, ¿verdad? Siempre separamos. Sí, que tenemos días de septiembre a diciembre, pues sí ubica, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses, ¿cierto? ¿Cuántas quincenas son? 8 menos 1 que tenemos extraordinaria, ¿no? Entonces serían 7 más 1. ¿Correcto? Esa es la situación. ¿Correcto? Entonces aquí va a ser, en este va a ser 0. La de enero las de enero hasta agosto son las del patrona. Entonces ya las sacamos, ¿no? Por separado. Si usted toma y suma aquí todas las quincenas, de hecho le deben dar 24, ¿no? En este caso 24. Serían las 16 quincenas del patrona más las 8 quincenas del patrón. ¿Perdón? Pues ahí están ya todas las quincenas, ¿cierto? Entonces, obviamente el ordinario para sacar el sueldo, ¿sí? Tenemos el sueldo, recuerden que cuando hablamos de sueldo hablamos del sueldo nominal, ¿sí? Esto es 2,647. Lo voy a multiplicar en la primera por 7 quincenas. Y en la segunda, pues serían 2,647 por. ¿Correcto? Pero recuerda que el sueldo, siempre que hablamos de sueldo, estamos hablando de sueldo nominal. Recuerden que ese dato es muy importante porque todos los porcentajes se sacan en base al sueldo. ¿Sí? Por eso es tan trascendente hacerlo de manera directa sobre el sueldo. ¿De acuerdo? Y luego calculamos el ISR del ordinario. ¿verdad? ISR neto, tenemos aquí, que sería 99.75, lo vamos a multiplicar por 7. ¿Sí? Y los 352.05 por. Y después el subsidio por el empleo acreditado por 7, obviamente. Y aquí el subsidio para el empleo por
¿Cierto? No hay SUPE pagado, ¿verdad? Por supuesto. Y de eso, por eso inherentemente tampoco calculamos el SUPE, el ajuste del SUPE pagado. Si no tiene SUPE pagado, pues no puede haber ajuste del SUPE pagado, por supuesto. Si tuviera SUPE pagado, habría que calcularlo, pero no es el caso. No es el caso. El subsidio para el empleo, pues, ¿sí? Ese reneto por 7 aquí. De hecho, casi todo lo que ponga aquí tiene que ir por 7. ¿Sí? Obviamente, el ajuste para el SUPE pagado no hay. Ajuste del SUPE acreditado, sí tenemos, ese lo vamos a poner en septiembre, ¿de acuerdo? ¿Por qué en septiembre? Porque ahí fue donde hubo ajustes. Ya saben que aunque aquí está negativo, lo pasamos positivo. Ya está. ¿Correcto? No hay ajuste del SUPE pagado porque no hay SUPE pagado. De hecho, en todo el año, aquí se ve en la lista que no hay nada de SUPE pagado hasta el momento. Y ya no puede haber, ¿no? Porque ya nos quedarían el aguinaldo, que no puede llevar SUPE pagado, por supuesto. Y tener mucho cuidado los que utilicen a mí, porque de repente empieza a sacar SUPE, yo no sé por qué. Pero no lo pone SUPE, lo pone como ISR negativo. Pues hello, o sea, no se puede. ¿Eh? Ni en aguinaldo, ni en PTU, ni en primas vacacionales. Cuando usas el 174, no puede dar negativo. Y pues de repente lo pone negativo. No sé cuál es la causa. Pero pues ahí lo tienes que estar recalculando manualmente porque está mal, ¿no? ¿Y hasta ahí vamos ya todos, chicos? ¿Sí? Vamos pues al último concepto que tenemos aquí, que es el aguinaldo. El aguinaldo, ¿verdad? Que obviamente le vamos a pagar la parte proporcional, ¿no? Estuvo laborando desde septiembre hasta diciembre, pues serían 4 meses, ¿verdad? Me lo vamos a sacar. Entonces, obviamente, pues aquí tenemos el sueldo diario, que serían 176.47. Por 15, entre 12 y por 4, ¿verdad? Y el exento, ¿verdad? Son 96.22 por 30. Pero le tenemos que restar lo que ya exentamos en el patrón. Aquí en el patrón, en la liquidación, calculamos aguinaldo y exentamos 2.886.60. Entonces, si calculamos, obviamente nos va a dar 0, ¿no? Pero para que quede la evidencia. Porque no se recuerda es que el patrón ya agotó toda la exención. Si hubiera una remanente, o sea, si hubiera agotado, por ejemplo, 2,000 pesos, pues ahora tendrías 876 de exención. Podrías aplicar en el patrón. ¿Perdón? Bueno, para sacar pues el aguinaldo, en la remuneración la dividimos entre 365 por 30 puntos. Y a esto le vamos a adicionar el USMO. ¿Sí? Si tenemos el ingreso quincenal, pues lo multiplicamos por 2 para hacerlo. ¿Sí? Ese es el USMO. Recuerden que saca sobre el ingreso ordinario. Hecho el USMO, pues quiere decir último sueldo mensual ordinario. Si tienes el ingreso ordinario quincenal, pues lo haces mensual multiplicándolo por 2. ¿Vale? Sumamos la fracción 1 más el USMO. Hasta ahí vamos de todos, chicos. Estos valores, los dos, los vamos a pasar al cálculo del impuesto que está en el patronal, tanto el USMO como el de aguinaldo. Esta parte, tenemos los dos cuadros. ¿Sí, no? El del USMO y el del aguinaldo. Pasamos el USMO y pasamos el
Y obviamente pues calculamos con la tabla número 3, ¿verdad? Porque ustedes son mensuales. Y arriba les dice qué tabla deben usar, si la quincenal o la mensual. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Coincidimos con estos resultados. Y para la siguiente fracción vamos a comparar estos dos. ¿Sí? Entonces comparamos el ISR de la fracción 2 menos el ISR de 2. Para la siguiente fracción, ¿verdad? De truncar, dividimos la fracción 3 entre la fracción 1, coma 4. Y el resultado se multiplica la remuneración por la tasa. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos todos bien, chicos. ¿Sí? Otra vez este ya cerran este mes, si les coincide con esto aquí, ¿no? Este valor lo pasamos aquí al concentrado de impuestos e ingresos. Y nos restaría por hacer el patrón C, ¿verdad? El patrón C, de acuerdo con los datos, dice que es anticipos a cuenta de rendimientos de una sociedad civil por 9,900. Eso se calcula con la tabla. Recuerda que nada más van con el porcentaje, el 35%, no es a comenzar y consejeros gerentes generales, ¿vale? Entonces, este se hace con tabla. Y aplicamos la tabla número 3, ¿no? Dice en los datos, ¿verdad? Que este trabajador viene elaborando con el patrón C desde 2011. Esto quiere decir que tiene todo el ejercicio fiscal, ¿sí? Entonces, si esto es mensual, pues lo vamos a multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces, el ingreso o el sueldo, ¿verdad? Los 9,990 lo vamos a multiplicar por 12. Y el ISR neto lo multiplicamos por 12. Y por eso queda de manera definitiva la tabla de impuestos e ingresos. A ver si les coincide.
El patrón C. Sí les coincidió el total, ¿no? Del concentrado, chicos. Muy bien. Sin dudas, pues vamos. ¿Patrón C? Sí. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bueno, pues vámonos pues a la anual, ¿de acuerdo? Cálculo. Tenemos la información de los datos que tomar para el cálculo, ¿no? Voy a ponerle que esto es de anticipos a cuenta de rendimientos. De una sociedad civil. ¿Vale? Lo que nos faltaba por bien. Entonces, vamos a pasar los datos para el patronal. La primera parte de sueldos la sacamos del concentrado de impuestos e ingresos, que sería sueldo más enero. Esa es la del patrón A. Y luego la del patrón B es el ordinario más septiembre. Total, ya saben, nada más la suma lineal de los conceptos. El patrón C, ¿verdad? Es lo que viene en la columna de patrón C, nada más es una sola. Y la suma de los tres valores y el exento total. Exento de algo. Total, subtotal, pues es la suma de que está arriba. Y el total anual es la suma de total más los tres conceptos. Bien, hasta ahí vamos, chicos. Para se ha puesto los puros dos conceptos que se suelen, ¿vale? Premio de asistencia y de puntualidad, pues son porcentajes, ¿verdad? Viene que es el 12% para asistencia y 12%. ¿Vale? No hay problema.
12% y 12%. ¿Listo? Premio de puntualidad 13% y 13%. Para el fondo de ahorro, 11 y 10. Y luego vales de despensa que están abajo, 33 y 21. Ayuda para renta. Ayuda para renta es 5,600 plus 500. Y para becas educativas, 1940 y 1200. Así, estos son datos, ¿verdad? Todo eso viene en la hoja de datos, o sea, tienen que investigar ustedes, ahí vienen los porcentajes y los valores. Y obviamente puedes recordar que el patrón es de enero a agosto. ¿Cuántos meses son? ¿De enero a agosto? 8, ¿no? Vamos a poner que tiene 8 meses. Y el patrón B es de septiembre a diciembre. ¿Cuántos meses? 4, ¿no? 4. 8 y 4. Entonces, para cuando pongamos cantidades en dinero, pues hay que multiplicarlas por 8 y por 4. Cuando son porcentajes, pues se sacan sobre el... ¿De acuerdo? ¿Quedamos todos bien, chicos? Muy bien, pues comenzamos, si les parece, sacar los porcentajes, ¿verdad? Premio de asistencia, 12%. Sobre el sueldo. Premio de puntualidad, 13%. Sobre el sueldo, 13%. Vamos a hacer los que tienen porcentaje para checarlos ya todos estos, ¿no? Fondo de ahorro, 11%. Y 10%. ¿Perfecto? Y el previsión social, vales de despensa, 3%. Y 21%. Y luego ahí son 5, 6, 7. Tengo que sacarlas. Bueno, para eso, a las que están en cantidades, son 8 meses, ¿sí? Van a ser 5,600 por 8. Ese valor recuerden que estaba mensual, ¿no? Para meterlo en la nómina lo dividimos entre 2. Entonces lo dejamos mensual, 5,600 por 8. Y 1940 por 8. El patrón. ¿Sí? En la segunda, ¿sí? 2,500 por 4 y 1,200 por 4. ¿Perfecto? Y vamos perfilando los conceptos. ¿Y hasta ahí hay alguna duda, chicos, para la integración del cuadro anual? Y una vez pasamos la liquidación, luego sacamos la liquidación, está en el patrón A. Al final viene el total de la liquidación. ¿Bien? Es lo que vamos a pasar a la anual. Total de la liquidación. Y obviamente le pasamos el exento de liquidación que tenemos en la misma. Y el último sueldo mensual ordinario del patronato.
acuerdo? Está en el patrona. No es lo, igual que el anual, pues nada más se copian datos, no calculas nada, cuando menos en el concentrado anual. También está exento, obviamente es el que pasamos. Pegamos todos ya, chicos. Bueno, nos faltaría aquí todos estos renglones, pues vamos a empezar a llevar, ¿no? Horas extras dobles. ¿De dónde sacamos las horas extras dobles? Pues son las del patrón A, ¿verdad? Están, obviamente, en la nómina extraordinaria de enero. ¿Sí? Hay vienen horas extras dobles, horas extras dobles. Ya saben que si lo hicieron bien, pues técnicamente, si copian este valor hasta primas dominicales, les queda toda la información. No se equivoquen con la primera. Si se equivocan con la primera, pues se entregó todo. Todos van a estar mal, ¿no? Pero si pasan bien la primera, pues todas las demás deben pasar. ¿Vale? Salvo alguna función errónea de Excel, pero pues normalmente sí las pasan. Y luego las del patrón B, pues están en extraordinario de septiembre. Arriba, que es el primer cálculo, ahí vienen las horas extras dobles. Usamos la primera. Y si esta la copian hasta primas dominicales, pues les debe de quedar correcto. Recuerden que estamos pasando el total. Ahorita les vamos a poner el exento. El exento nada más viene un solo renglón. Hay que sumar las de enero y las de septiembre. En exento, ¿verdad? Sumamos las horas extras del patrón A, el exento, y del patrón B, el exento. Al igual como en las otras, si lo pasan bien, lo pueden pasar hasta septiembre y ya les va a pasar el exento. Y les va dando el grabado. Aquí nada más porque son dos, ¿no? El dinero y la acción. Ahí vamos todos bien, chicos. Muy bien, vamos pues con, ya todos vamos hasta allá, ¿no? Y las voy poniendo ahí los totales a ver si les va dando, ¿verdad? Si les va dando el total, probablemente hay algún dato mal pasado, ¿no? Si está con el total, pues sí que probablemente existe el total grabado. Bueno, vamos a aguinaldo. Aguinaldo, recuerden que hay en el patrón A y en el patrón B, ¿vale? En el patrón A está en la liquidación, el aguinaldo. Ahí está el aguinaldo de la liquidación. Y ahí tiene el exento. Una vez. Y en el patrón B está en la nómina de aguinaldo. Obviamente el patrón B ya no tiene exención, entonces pues, no necesitas pasarla. Le puedes pasar, te va a dar cero, no te va a modificar el valor. ¿Perdón? Las vacaciones están en la liquidación del patrón. Vacaciones, todas son grabadas. La prima vacacional está en la liquidación del patrón, al igual que su exención. Y la PTU, ¿verdad? Que también está en el patrón A. Con su exención.
Bien, hasta ahí vamos a todos, pues. ¿Sí? ¿Sí les coincide con esos resultados? Perfecto. Pues si les parece, pues tenemos que recalcular previsión social anual, ¿verdad? Por eso aquí sacamos este subtotal para hacerlo de previsión social, ¿verdad? Este es el total de sueldos, obviamente pues más la liquidación. Aquí ya habíamos calculado la previsión social para el patrón A, para el patrón B, que eran porcentajes y montos, ¿verdad? Que era fácil de sacar. Entonces sacamos el total. ¿Sí? Recordar, primer cálculo que tengo que determinar es si la previsión social excede de una UMA A. ¿Sí? Y vamos a comparar con una UMA anual. Una UMA. Una UMA anual, la UMA anual ya está ahí en las tablas, ¿verdad? También hay que calcularla. El INEGI la calculó. Pues no hagan ese esfuerzo. Una UMA anual 35.101.08. ¿Sí? Lo dicho, ¿verdad? Tenemos que determinar, porque si la previsión social es mayor a este monto, entonces continúo calculando. Si es menor o igual a este monto, ya no calcules más, todo está exento, ¿verdad? Pero aquí, pues, la cuestión es que sí es mayor. Obviamente, la previsión social a una UMA, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengo que continuar con el cálculo para determinar qué me conviene más. Si el complemento de 7 UMAs o una UMA, de acuerdo con el tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vamos todos bien? Bueno, subtotal de ingresos por sueldos. Recuerden que al hablar del subtotal estamos hablando de la columna total, los 336.845.16, que es lo que tomaremos ahí, más el total de la liquidación. Más el total de la liquidación. ¿De acuerdo? Y ese es el total de ingresos por sueldos y salarios. Y aquí pues tengo que comparar este valor con 7 UMAs anuales. ¿Ya? Aquí determino 7 UMAs anuales. Serían 35.101.08 por 7. Obviamente, si este valor es, o sea, el ingreso por sueldos es mayor a 245.707.56, ¿sí? Lo que se puede comprobar en esta ecuación, ¿verdad? Solamente tengo una opción. ¿Cuál es mi opción? No hay complemento, ¿no? ¿Por qué no puede haber complemento? Porque tengo 600,000 de sueldo y 245,000 de una. Tienes la exención de previsión social solamente de una, ¿ya? Porque, claro, es que si resto aquí, ya la otra vez lo explicaba, ¿no? Si restara esto menos esto, pues me da menos 363,000, ¿no? No puede haber complemento. El complemento es cuando vas a completar una cantidad. Pero aquí, pues, ¿qué completa? Si te da menos 363,000, ¿no? Entonces, obviamente, cuando puede haber complemento, como en este caso, ¿no? Aquí sí se puede ver que hay complemento, ¿verdad? Porque, obviamente, si usted resta 10,000 menos 3,000, pues sí te quedan 6,700 positivos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente aquí no puedes sacar complemento porque, pues, si lo restas, si haces la prueba de resta, dices, no, pues me da menos. Lo cual, obviamente, pues no se puede, ¿no? Se va a... Solamente una UMA, ¿sí? Es exención de previsión social, una UMA, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces aquí exento una UMA. Y ya, esa es mi extensión por previsión social. ¿Sí queda claro, verdad? O sea, solamente puede haber complemento cuando el resultado de la operación es positivo. Y obviamente no lo voy a hacer al revés, porque si no, te va a dar positivo. O sea, no voy a restar 600,000 menos 245. Lo correcto es que a 7 UMAs le restes el valor de los sueldos. ¿Vale? Si esa resta te da negativa, ya olvida, ya no. Solamente tienes una sola opción. Exentar una. ¿De acuerdo? Pasamos a estos totales que sacamos de previsión social arriba, ¿no? ¿Sí? O sea, total de previsión social. Recuerda que la previsión social es como un solo concepto. ¿Vale? Y obviamente, pues la exención que nos dio, que era solamente una
Una UMA exacta. El ahorro, recordar, está completamente exento. No hay problema, ese sí es previsión social pura. Y obviamente, pues la previsión social pura es que no tiene límite, más que los límites propios. ¿De acuerdo? ¿De dónde saqué estos totales? Con estos, vean, nada más los subí para acá. Los totales de previsión social que sacamos acá. Y la exención, pues obviamente es la que sacamos al final, que era la que le correspondía de una UMA anual. ¿De acuerdo? Recordar, no puede haber complemento porque el complemento solamente es cuando es menor a 7 UMAs. Por eso hacen las dos comprobaciones, ¿no? Si la previsión social es mayor a una UMA, en cuyo caso, pues si es mayor, tienes que comprobar a ver qué te conviene más, si un complemento de 7 UMAs o una UMA. Y obviamente, segunda prueba es ver si tus sueldos exceden de 7 UMAs, pues ya nomás tienes una opción, ya no puedes buscar la otra opción, porque obviamente, pues, si restaras, te daría negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos todos bien, chicos? ¿Qué les coincide con esos resultados? Vámonos, pues, si les parece, al cálculo anual por ingresos acumulables, ¿verdad? Entonces, tomamos el total de ingresos acumulables, que es la suma, obviamente, de lo que tenemos en el total anual. De hecho, ahí están marcadas en amarillo las que tienen que agarrar. Después es la resta. La previsión social, recuerde que es estos totales, todo esto, lo sube para acá. Y luego le tiene que restar una UMA anual, que es lo que me dio de exento de previsión social. Esto lo hicimos en el recálculo de previsión social. Y ahí saca los 81,000, es la diferencia. 138. Estos son de la liquidación. Tiene que pasar esto. Pues este es el total, este es el exento y este es el total. ¿Hasta ahí alguna duda adicional, chicos? Pero sí, el cuadro, compañero. Pues comenzamos pues con el cálculo anual, ya para terminar prácticamente este ejercicio, ¿verdad? El cálculo anual por ingresos acumulables, tomamos el total de los ingresos acumulables, de los 409,105.93, ¿verdad? Le vamos a adicionar el uso. El mismo, ya de hecho aquí lo había anotado, ¿no? Abajito de el mismo del patrón A. Y ese valor sería el ingreso base del impuesto. ¿Vale? El ingreso base, pues ya saben, aplicamos la tarifa número 23, ¿no? La tabla anual. ¿No? La 23. Y obviamente el choque acreditado lo sacamos del concentrado de impuestos. Ahí hay un renglón que se llama choque acreditado. Obviamente debe ser el total de este renglón. Porque pues obviamente no hay tabla de supe en la anual, ¿verdad? ¿Sí? No es un error, simplemente porque debes sumar todas las nóminas del ejercicio.
acuerdo? Para sacar el superacreditado. Y obviamente se nos da el ISR neto acá. ¿De acuerdo? Tabla 23, ¿verdad? Y la única diferente, pues digamos que el superacreditado es la suma de que tengamos en las tablas mensuales en el concentrado de impuestos. ¿De acuerdo? Y luego el ISR por ingresos no acumulables. El ISR por ingresos no acumulables, ¿verdad? Bueno, los ingresos por liquidación grabada, que es el total de la liquidación, obviamente el renglón grabado, lo vamos a restar en USMO. El USMO pues lo tenemos aquí arriba, en el concentrado, ¿verdad? ¿No? Y este valor se va a multiplicar por la tasa efectiva anual. ¿Verdad? La tasa efectiva anual, ¿verdad? El ISR anual entre el ingreso base. ¿De acuerdo? Multiplicamos, pues, tasa efectiva anual. Sacamos, pues, el ISR bruto. Recordad que el ISR bruto es antes de aplicar el subsidio, ¿sí? Entre el ingreso. No olvidar aquí la función de truncar para eliminar los decimales. No voy a agarrar el neto porque da diferente. Si agarras el neto, debe ser sobre el ingreso ISR bruto. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Pues ya aquí ya solamente nos queda la liquidación anual, ¿verdad? Sumamos el ISR por ingresos acumulables más el ISR. Pasa con el no cuadra. 2 centavos. No hay problema. Está en el rango razonable de error. Son 10 centavos. Al ISR por ingresos acumulables, ¿verdad? Le sumamos el ISR por ingresos no acumulables que tenemos ahí. ¿Sí? Y el resultado nos va a dar el ISR anual. ¿Vale? Al resultado de ISR anual, que es la suma de los dos ISRs que tenemos aquí, le voy a restar las retenciones por salarios, que es el ISR neto, que tenemos en la anual, y le voy a restar, no ponemos positivos porque le restamos de manera. Y le voy a restar el ajuste del subsidio para el empleo acreditado. Tenemos este renglón de ajuste del subsidio acreditado. Se resta, recuerden que se considera como si fuera ISR. Y el resultado es el ISR neto a cargo anual. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Vale? Ok. No quieren tener clases, no, están más. Si ya tuvimos clase ayer. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Bien, ¿alguna duda al respecto de sueldos y salarios? Pues ya saben, van a venir 2 ejercicios para este examen, ¿verdad? Uno es exactamente igual al que vimos la primera parte del curso, el ajuste del subsidio para el empleo, y la segunda es esta parte, ¿no? Esta parte.